como para poder venir. Sí. Voy allí con las que se llaman las PECOMIS, que son pequeñas comunidades misioneras. PECOMIS. Bueno, estamos en el tema 4, que es sobre la Iglesia, y se titula así: la Iglesia, primero como misterio y segundo como comunión. En el misterio de la Iglesia se une una doble dimensión, y por eso la palabra misterio no es el sentido peyorativo. Se unen dos dimensiones: la dimensión divina y la dimensión humana. Y lo haremos y lo veremos desde otro misterio, donde se une también lo humano y lo divino, que es el misterio de la encarnación, donde se une también lo humano y lo divino. Y de la comunión, el segundo tema, la comunión, que significa justamente esa encarnación. Vamos a intentar profundizar en nuestro conocimiento de la Iglesia, que ya la conocemos, pero no la conocemos nunca lo suficiente, ni yo ni nadie. ¿Para qué? Para afianzar y vivir de una manera más profunda, más alegre, nuestra pertenencia a esa Iglesia que es misterio y que es comunión. Para comprender mejor todavía, ya sabemos mucho de eso, pero para comprender mejor todavía lo que significa ser una comunidad cristiana que avanza, no se queda parada, avanza y avanza hacia la dimensión misionera, hacia un compromiso misionero. Y una manera de hacer las cosas, las reuniones, los temas, lo que... ¿No es el suyo, padre? ¿Tú? Su celular está sonando. No, pero no es alarma, es un aviso de una pastilla a las 10 que no me traí. Se me ha olvidado. Entonces, digo, para ir haciendo de esa comunidad misterio y comunión, irla haciendo cada vez más misionera. Cada vez más misionera. El compromiso misionero no debe faltar en nuestra manera de vivir la Iglesia. Entonces, en ese sentido, es muy importante el tema de hoy. Y para asumir que lo principal, la esencia de la Iglesia, es ser misterio de común unión, del que nos viene el compromiso de ser nosotros siempre instrumentos de común unión con todos. Vamos a empezar entonces con la Iglesia misterio. La Iglesia, nos dice, es un misterio, es decir, es una realidad divina y humana. Ese es el misterio de la Iglesia. Ser una realidad divina y humana. Visible, aquí estamos un pedazo de iglesia, pero invisible también. Lo que nos une a todos, lo que nos liga a todos, no lo palpamos, pero ahí lo tenemos. Terrena, porque estamos viviendo en este mundo, pero llamada justamente a ser
celeste. Temporal, estamos viviendo, se nos pasan los años, ya llevamos vamos a empezar ya el medio año, el 26, y parece que lo empezamos ayer. Y, sin embargo, también eterna, es decir, no terminará con el tiempo. Es misterio en cuanto que es una realidad visible, nos estamos viendo, que hace presente una realidad espiritual y divina. Lo que nos une como iglesia, en los que estamos aquí, y si estamos en un día en una misa de domingo que hay más gente, lo que nos une es invisible. Es invisible, pero estamos unidos. Estamos unidos. Cuanto más unidos, más iglesia. Cuanto más unidos, más iglesia. Y cuanto más desunidos, menos iglesia. Pero cuanto más unidos, más iglesia. Dice en la Sacrosanctum Concilium, que es un documento del Vaticano II, es característico de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina hacia la patria celestial. Presente en el mundo, somos iglesia y estamos aquí, pero somos peregrinos, una iglesia peregrina de la patria celestial. Y todo esto de suerte que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible. Y por eso tenemos que, en este sentido, meditar mucho en qué somos como iglesia, porque no podemos quedar solamente en lo externo. No podemos quedar solamente en lo externo. En este sentido, el misterio de la Iglesia se compara al misterio del Verbo encarnado. Si la humanidad de Jesús sirvió de instrumento para la salvación universal, del mismo modo Dios se sirve de los elementos visibles de la Iglesia a modo de instrumento para la salvación de los hombres. Piensen en los sacramentos. El sacramento, lo que vemos, no es todo lo que es el sacramento. Vemos una hostia y en la hostia sabemos y creemos, y así lo hacemos, recibimos al mismo Jesús. Y estamos viendo solo la hostia. Para comprender la relación en la Iglesia, la relación entre su realidad visible y la espiritual, no hay otro camino que mirar a Cristo. Hombre y Dios. Dios y hombre verdadero. Entonces, en ese sentido, los dos elementos de la Iglesia, del misterio de la Iglesia, son también lo visible y lo invisible, lo temporal y lo eterno. En ese sentido, ¿qué entendemos por misterio? El misterio de la Iglesia, o la Iglesia como misterio. Lo de misterio no significa algo irreal, algo confuso, ¿no? Muchas veces lo usamos así. Esto para mí es un misterio, ¿no? Cuando no sabemos por dónde agarrar una cosa, esto para mí es un misterio. No es en ese sentido en el que se emplea a la hora de decir iglesia misterio. O algo a lo que no se puede llegar. Un misterio no es
un gran vacío de oscuridad que nuestras mentes no puedan penetrar. Eso no intentes saber qué es la Iglesia, porque la Iglesia es un misterio. No es un vacío que nuestra mente no pueda agarrar de algún modo. Al contrario, es más como, esta es una comparación muy bonita, es más como un túnel de luz sin fin, a lo largo del cual tenemos que movernos continuamente, absorbiendo cada vez más su belleza. Es decir, el misterio no es algo que podamos entender, sino que nunca lo terminamos de comprender. Estamos en ese túnel de luz que no tiene fin. Y digo, ya voy por la mitad del túnel y no tiene fin. No sé, no va por la mitad ni por el cuarto, ni llegando porque no tiene fin. Por eso no debemos dejar nunca la búsqueda que a veces nos parece interminable del final del túnel. No debemos dejar que nos desanime de continuar caminando por él porque no llegamos al final. Estamos siempre en camino, ¿no? Estamos siempre caminando, no llegamos al final y uno dice, pues allá aquí me viene el desánimo porque no llego al final. Será en efecto ese constante buscar, así estamos siempre, si somos cristianos inquietos, el que no es un cristiano inquieto se acomoda y se acabó, ¿no? Y lo mismo le da un 8 que un 80. Pero el cristiano inquieto está en un constante buscar ¿por dónde iba yo? Que le permitirá ir creciendo al moverse justamente en ese túnel de luz. El misterio cristiano es siempre una realidad divina que se nos revela en Cristo y en él se nos manifiesta de una forma como la luz del túnel, que no llegamos al final. ¿Cuándo llegaremos al final? Justamente cuando podamos ver a Dios cara a cara. Pero mientras que estemos construyendo la iglesia, digamos, terrena, estaremos siempre buscando el final. Y la cosa es no cansarse de estar en el túnel, porque el túnel es un túnel de luz. No es un túnel de oscuridad, sino un túnel de luz. En este sentido, para iluminarnos, la Iglesia es un proyecto trinitario. Cuando decimos trinitario, estamos siempre hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apuntamos a ella desde lo más profundo de su ser, porque es más de lo que parece ser. La Iglesia es en Cristo el misterio del amor de Dios que se hace presente en los hombres y las mujeres que la formamos. El misterio del amor de Dios que se hace presente en quienes la formamos. Y el gran misterio de la Iglesia, en este sentido, consiste en ser imagen de la Santísima Trinidad aquí ya en la tierra. Una imagen viva, no como la imagen de la Virgen, que no está viva, sino una imagen viva de la Santísima Trinidad ya en la tierra. Si miramos a la Iglesia con puros ojos humanos, no vemos más que una comunidad humana. Quien no sepa lo que es Marta y María, las ve aquí y dicen, pues un grupo de gente que se ha reunido y se acabó.
no saben qué hay por dentro. El hecho que supone ser una comunidad cristiana que se llama Marta y María tiene una dimensión invisible que no se percibe simplemente con mirar a 20, 30 personas reunidas. 20 o 30 personas reunidas pueden estar para jugar la baraja, para hacer un puzzle, pero la gran diferencia es justamente el por qué esta comunidad está reunida. La Iglesia es en Cristo misterio del amor de Dios que se hace presente en los hombres. Y el gran misterio de la Iglesia consiste en ser, fíjense, imagen de la Santísima Trinidad aquí en la tierra. Imagen de la Santísima Trinidad. Si miramos a la Iglesia con puros ojos humanos, decía, no vemos más que una comunidad humana. Pero es el signo, lo humano, porque al mismo tiempo ella es una obra de Dios continuadora de la obra de Jesús. Piensen en la encarnación, piensen en la vida de Jesús, piensen en la muerte y la resurrección, y la Iglesia es continuadora de la obra de Jesús. En ese sentido, se nos abre un panorama inmensamente hermoso. Lo que significa, primero, que la Iglesia existe por voluntad amorosa de Dios. Es un don, es un regalo, es algo hermoso, porque Dios no se pone a regalar cualquier cosa. Segundo, que fue fundada por Jesucristo. Y tercero, que es vivificada permanentemente por el Espíritu Santo. El agente principal de la vida de la Iglesia en el tiempo es justamente el Espíritu Santo. Y de ahí esa apertura tan grande que en concreto la comunidad de Marta y María tiene al Espíritu Santo. Y nosotros formamos parte justamente de esa Iglesia que tiene como elemento fundamental el Espíritu Santo. Formamos parte de esa Iglesia. Nosotros somos Iglesia no solamente en su aspecto visible, un número más en la Iglesia, sino en las dos dimensiones, en la dimensión humana y en la dimensión divina. No solamente en la dimensión humana, sino también en la dimensión divina. Y ahí están los sacramentos, y ahí está la confirmación, ahí está fundamentalmente nuestro bautismo, ahí está todo aquello que nos ha hecho configurarnos con Jesús. Y por lo tanto, en la Iglesia no somos un número, hay uno más en la Iglesia, no. Somos depositarios del Espíritu Santo en la Iglesia para el mundo. Depositarios del Espíritu Santo en la Iglesia para el mundo. Ese es el misterio. Esa es la parte de la Iglesia como misterio. Y como ven, es un misterio grande, pero enormemente cercano, porque nos afecta personalmente a todos y cada uno de los bautizados, que estamos llamados a tomar conciencia de ser parte de este misterio.
cuando olvidamos el hecho de que somos cristianos, cuando olvidamos el hecho de que fuimos bautizados, de que recibimos el Espíritu ya en el bautismo y más en la confirmación, cuando todo eso se nos queda como actos puramente formales o actos puramente sociales que a veces se nos quedan, incluso cuando somos creyentes, pues entonces estamos perdiendo la savia de lo que somos como iglesia. Que no somos una comunidad cualquiera, sino que somos una comunidad donde vive, se manifiesta y actúa el Espíritu Santo del Señor. Entonces ese es el gran misterio que tenemos que vivirlo y tenemos que sacarle todas las consecuencias que le podamos sacar, que son muchas, a la hora de vivir la alegría de ser Iglesia de Jesús. Porque todo eso, el Espíritu, el Padre, Jesús, están justamente en nosotros como Iglesia que somos de Él. Y la segunda parte es que la Iglesia es comunión, común unión. Lo lleva la primera. ¿Cuántos dioses hay? Hemos dicho que es reflejo de la Trinidad. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Y personas? Tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos preguntaban en el catecismo, ¿hay por ventura tres dioses? No. Uno solo y tres personas. La comunión es justamente la capacidad de unir la diversidad en la unidad. La comunión no es un hacer a todos igualitos, sino hacer de la diversidad, hacer unidad. De la diversidad, hacer unidad. Por eso dice la Iglesia, la Lumen Gentium también, que fue la que dedicó en el concilio a la Iglesia. La Iglesia es comunidad, fraternidad de unos hombres y mujeres que han recibido el mismo bautismo, es decir, han nacido de la misma fuente, por decirlo de alguna manera así muy gráfica, han nacido del mismo seno, y todos los que nacen del mismo seno son todos los hijos que han nacido de su seno, entre ellos que son hermanos. Pues entonces es la fraternidad de los hombres que han recibido el mismo bautismo y viven animados por el Espíritu del mismo Señor. La Iglesia es, dice Lumen Gentium, un sacramento o signo visible, es un sacramento, el signo visible de lo invisible. Ese es un sacramento, ¿no? El signo visible de lo invisible. Son importantes las dos cosas. Si no hubiera signo sensible, no habría sacramento. Pero si no hubiera signo invisible, el sacramento que es en el bautismo. Si no hubiera agua, yo no puedo bautizar. Pero si yo bautizo a un adulto ya y lo bautizo solamente por capricho, porque quiere el capricho de bautizarse, el agua se convierte simplemente en un lavado de cabeza. Entonces hay que juntar las dos dimensiones siempre, la visible y la invisible en el sacramento. Tiene una parte visible, todos los sacramentos la tienen, la materia, que ya hablamos, y la forma. Lo visible y lo invisible. Es entonces la Iglesia un sacramento o señal e instrumento, ahí está lo invisible, de la íntima unión con Dios
y de la unidad a la que está llamada todo el género humano. El Vaticano II superó una imagen de la Iglesia. Esto es muy importante porque en la época sinodal que estamos viviendo se ha machacado muchísimo más pasar de la imagen piramidal. La Iglesia no es una pirámide donde arriba está más arriba el Papa, luego los obispos, luego los presbíteros, luego los diáconos, y luego la masa del pueblo fiel. Somos todos iguales en el bautismo, que es el sacramento de la entrada a la Iglesia. En ese sentido, dice aquí muy bien, el Concilio Vaticano II superó una imagen de la Iglesia como si fuera una pirámide y con diversas expresiones e imágenes subrayó que no es una pirámide, sino una comunión, una comunidad fundamentada en la recepción del mismo bautismo y de un mismo espíritu. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo que nos hace a todos iguales. Ahí hay una igualdad fundamental. Las demás son servicios en la Iglesia, pero la igualdad la da el bautismo. Y en ese sentido, uno puede decir, yo soy bautizado igualico que el Papa. Él tiene una función, yo tengo otra función, yo tengo... Por eso a mí me gusta mucho la imagen del cuerpo, el cuerpo de Jesús, el cuerpo... le decimos muchas veces que es la Iglesia el cuerpo espiritual de Cristo, ¿no? Entonces, en el cuerpo, ¿cuántos miembros tenemos? Un montón. Todos necesarios, todos complementarios, lo que no hace uno, lo hace el otro, y todos solidarios. Ahora cuando salgamos, da uno un mal paso, se le tuerce el tobillo. ¿Las manos se quedan cruzadas? No, las manos van a enderezar lo torcido. Y no son pies. Las manos no son pies, son otro miembro. Pero van al servicio del miembro que lo necesita. Acuérdense, todos necesarios. Si yo quiero salir, allí donde está Blanca, los primeros que funcionan son mis ojos para ver si hay salida. Pero yo camino con los ojos. ¿Con qué camino? Con las pies. Entonces, son complementarios. Si no tuviera ojos, me daba el porrazo. Pero si no tuviera pies, no llegaría. Esa es la complementariedad. Lo que no hace uno, hace otro, y por eso todos son necesarios, aunque sean diferentes. Nuestros miembros son diferentes. No es lo mismo las manos que las narices, ¿no? No son lo mismo. Pero cada una tiene su función, que es complementaria con la del otro miembro. Se me salen los mocos por la nariz y la mano agarra el pañuelo, la nariz no va por el pañuelo. Si yo no tuviera manos, la nariz estaría echando, y ahí se quedarían los mocos. Pero está la mano que echa mano al pañuelo y lo suena y se lo quita. Esa es la complementariedad del universo. Entonces, el ser diversos, es para decirles, el ser diversos no quiere decir que no seamos uno. ¿Cuántos cuerpos tiene usted? Uno. Pero con muchos miembros. Pero un montón de miembros que son todos necesarios, subrayen eso, todos necesarios. Uno dice, hombre, son necesarios, pero
si me quedo cojo, también puedo caminar con una muleta, pero no está tu cuerpo íntegro. No está tu cuerpo íntegro. Te falta algo y por eso has tenido que agarrar una muleta para que te supla lo que te falta. Entonces, no podemos de ningún miembro, podemos decir no lo necesito. Porque cuando nos falla, tiene que estar intervenir el médico y hacernos no sé qué, y hacernos no sé cuánto, y hacernos porque nos ha fallado algo. Entonces, los miembros que se ven y los miembros que no se ven, los riñones, el corazón, el todo, todos necesarios, es una manera muy hermosa de la diversidad y la unidad. Todos necesarios, todos complementarios y todos solidarios. Ningún miembro se desentiende del otro. Ningún miembro se desentiende del otro. Sino que ayuda, pues esa es la unidad de la Iglesia. Esa es la unidad, por eso a mí la imagen del cuerpo de Cristo me gusta muchísimo, más que el templo de Cristo, más que el cuerpo de Cristo. Y entonces, quiere decir, lo primero, todos necesarios. Desde el Papa hasta el último bautizado. Todos necesarios. Todos complementarios, y ahí viene la distinción de funciones. Pues yo soy ojo, o yo soy oído, o yo soy lengua, o yo soy Santa Teresita del Niño Jesús. Decía, en una expresión muy bonita, yo quiero ser el corazón de la Iglesia. Justamente porque en el corazón se pone todo, aunque es del cuerpo entero también, el amor no es solo del corazón. Y la expresión del amor, el corazón no la puede hacer. La tienen que hacer los brazos, la tienen que hacer, no la puede hacer el corazón, aunque el corazón ame mucho. Necesita de, ahí viene la complementariedad. Entonces, ¿somos diversos en la comunidad? Claro que sí. ¿Esta comunidad es diversa de otra? Claro que sí. Pero eso no quiere decir que no sea unida al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, en la cual son necesarios, son complementarios y son solidarios. A pesar de que tengan distintas funciones. Claro, y entonces, que se enteran que otra comunidad está pasando un momento malo y difícil. Pues imagínense que la oreja le está picando y ustedes entonces son manos para ir a que no le pique la oreja, ayudar. Nada es indiferente a la totalidad del cuerpo. Nada es indiferente a la totalidad del cuerpo. Por eso, ¿yo puedo pertenecer a una comunidad? Claro que sí. Pero no te desligas del cuerpo de Cristo que formamos todas las comunidades y todos los bautizados. No nos desligamos. Es que me gusta ser más ojo. Pues voy a ser ojo. Pero voy a ser ojo en actividad. De tal modo que otra comunidad pueda ver también desde mis ojos. Entonces, místico, sí, místico, claro, básico, pero para que usted me diga místico fácil, para que yo entienda el místico. Claro, es un ejemplo, y además es un ejemplo bíblico, que no es un ejemplo el cuerpo místico de Cristo, ¿no? ¿Pero qué quiere decir místico? Y entonces digo que es un ejemplo muy, muy hermoso para, por una parte, reconocer la variedad y la diversidad, pero no por separado. Ahí miro y veo dos ojos. ¿De quién serán? Los dos ojos están o en usted, o en mí, o en usted, o en usted, en todo el cuerpo. Entonces, en ese sentido, ¿puede haber variedad en la Iglesia? Debe haber. Pero una variedad
que está unida en un mismo cuerpo. Y acuérdense, todos necesarios, todos complementarios, lo que no hace uno hace el otro, y todos solidarios. Entonces, ahí está el secreto de la comunión. La comunión no es ser todos iguales, sino tener en el cuerpo aquel miembro que es necesario que exista y que sin él el cuerpo no estaría completo. Entonces, en este sentido, vean cuánto se puede solventar de todo eso que a veces dicen, es que esta comunidad está muy separada, es que esta comunidad va por lo suyo, esta comunidad va por lo que tiene que haber comunidades, pequeñas comunidades, claro que sí, es una riqueza, pero como miembro de un cuerpo al cual pertenece. Sueltos, los miembros además no existen. ¿Han visto alguna vez dos ojos por ahí pasearse? ¿O han visto dos piernas ahí dando una caminata sin el resto del cuerpo? Y caminamos con las estas, ¿no? Pero camina el cuerpo entero. Claro. Pues ese ejemplo que no se les vaya nunca porque es muy hermoso. En el párrafo siguiente, el Vaticano II insistió sobre todo en la igualdad. En la igualdad. Vuelvo otra vez a los miembros. Todos los miembros, unos son más, digamos, si se te va el corazón, te vas entero, ¿no? Si se te va un ojo, te queda otro, sin embargo, ¿no? Pero los miembros son todos miembros, no son el cuerpo. Un corazón solo tampoco se pasea por ahí, por muy importante que sea, ¿no? Por eso el Vaticano II insistió sobre todo en la igualdad. Cuanto se ha dicho del pueblo de Dios como cuerpo de Cristo, piensen siempre el cuerpo y los miembros, se dirige por igual a laicos, religiosos y clérigos. Es cierto que hay diferentes ministerios son tareas, que dicha un poco en sentido litúrgico se llama ministerio, pero son tareas. Hay distintos ministerios, hay distintos carismas, aquí viene la diversidad de carismas, que es una hermosura, porque si no sería un cuerpo de uno solo. Imagínense que un día ven solo una pata enorme que se está dando un paseo ¿Y qué es eso? Le falta la diversidad. Le falta la diversidad. Claro. Entonces, es cierto que hay diferentes ministerios, carismas y vocaciones, pero el concilio insiste, se da una verdadera igualdad entre todos en lo referente a la divinidad y a la acción común de todos los fieles. En la Lumen Gentium también, en el número 30. ¿Quién anima esta comunión? El Espíritu Santo. La comunión la crea el Espíritu de Cristo presente en toda la Iglesia y en cada uno de sus miembros. Tenemos el mismo Espíritu por el bautismo, por la confirmación, el mismo Espíritu. Entonces, ese Espíritu repartido es el que hace la comunión de todos los miembros. Lo primero que hemos de recordar es que el Espíritu no es un privilegio de un grupo o de un individuo. El Espíritu está en todo bautizado
en todo confirmado, pero en todo bautizado. El bautismo es la puerta de entrada justamente para formar parte de este cuerpo. El Espíritu se da en toda la comunidad cristiana. El Espíritu crea la Iglesia, le da su fuerza, le infunde su dinamismo, la unifica, que no es quitar diversidades. Cuando decimos unión, piensen siempre que es la armonía de lo diverso. Eso es la comunión. La armonía de lo diverso. No es que todos seamos patas. Es la armonía de lo diverso. Esa es la comunión. Entonces, no tenemos que ser todos igualitos. No tenemos que ser todos igualitos. Si nuestro cuerpo fuera todo igualito, ¿qué sería? Como una mesa, ¿no? Una masa. ¿Sabes cómo lo veo? Como una sinfonía. Es un solo, ¿verdad? Pero cada quien hay grupos distintos Claro. que forman algo precioso. Claro. Pero ese es el... No se olviden nunca del ejemplo del cuerpo, que es elocuente totalmente. El cuerpo no es un solo miembro. La comunión no es hacernos a todos iguales. La comunión no es hacernos a todos nariz y que llegue la nariz hasta el infinito, ¿no? Pero nariz, solo, no. La comunión es, lo vuelvo a repetir, la armonía de la diversidad. Que eso es nuestro cuerpo, que es la armonía de la diversidad. ¿Cuándo nos falta armonía? Cuando nos falta algún miembro. Cuando nos falta algún miembro. Me tienen que cortar una mano. Pierdo la armonía. Aunque me pongan una de hierro. Pero pierdo la armonía, ¿no? Entonces, se trata de saber, yo soy mano, soy cuerpo. Sin mí, el cuerpo no estaría armónico. La unidad, la comunión, es la diversidad en armonía. No la diversidad, cada quien por su sitio. Si salimos ahí, aquí están, aquí me dejé mis patas, un poco más allá me dejé los brazos, un poco más allá me dejé los ojos, un poco más allá me dejé la nariz, voy a ver si los recojo, ¿no? Que estaríamos justamente en una iglesia dividida. Pero mientras que estemos cada quien armónicamente unidos, estamos realizando la comunión de la iglesia. El Espíritu Santo es el que hace esa comunión, a lo que nos une es el Espíritu Santo, a lo que une a los miembros, lo mismo que lo que nos une en nuestro cuerpo, pues yo no sé cómo se llamará, pero tendrá su nombre, lo que nos hace ser un cuerpo tendrá su nombre. El Espíritu Santo no separa a nadie de los demás, ni lo sitúa encima de otros, sino en el sitio que le corresponde. Por eso, digamos, una cosa también práctica importante es decir, es que yo quiero ser ojos, pero estoy en una comunidad que es manos, porque se dedica a trabajar mucho en, pues entonces soy mano. Ay, pero yo quisiera ser ojo. ¿Y qué más te da? Eres parte de un cuerpo que, si no estuviera armónicamente unido, no sería cuerpo. Eso les puede iluminar mucho también a la hora de pensar y de concebir la comunidad. Entonces, la comunión es un don de Dios, pero es también una tarea. Es también una tarea. Es un don, es un regalo, pero es también una tarea. Y en ese sentido de tarea, yo creo que desde la imagen que hemos visto del cuerpo, la entendemos también muy claramente, ¿no?
no todos los miembros hacen la misma tarea. Y sin embargo, las tareas de cada uno de los miembros son imprescindibles para que el cuerpo sea lo que tiene que ser. Entonces, no todas las comunidades, no todas las personas hacen la misma tarea en la iglesia, pero la tarea que hacen es tan imprescindible como los miembros del cuerpo para ser el cuerpo de Cristo. Si no, sería también un cuerpo mutilado. Un cuerpo de Cristo sin comunión de las distintas armonías, de las distintas piezas, sería también un cuerpo mutilado. ¿Y qué es lo que hay que descubrir? Pues lo que hay que descubrir es qué tarea, personalmente o en grupo o en una comunidad, qué tarea es la mía dentro del cuerpo de Cristo. Y una vez descubierto eso, hacer la tarea lo mejor posible, porque quiere decir que entonces el miembro se está enriqueciendo. Y luego, pues también es muy bueno juntarse con personas o comunidades que están en el mismo miembro. No estamos miren la mano. ¿Cuántos dedos tiene? 5. Entonces, puedo ser mano y ser el dedo meñique. Pero el dedo meñique no va por ahí solo dando vueltas, ¿no? O puedo ser en el corazón, el dedo corazón. Pero tampoco, por ser en el dedo corazón, tampoco va ahí solo dando vueltas. Tiene que ajustarse en la mano. Y en ese sentido, qué hermoso es cuando personas que hacen una comunidad, porque todas se consideran mano. Y a quien está también haciendo de mano, no lo ven como competidor, sino lo ven como solidario. Y así se hace la unión en la iglesia. No es unanimidad, sino que es comunión, o mejor, armonía de lo diverso. Armonía de lo diverso. Entonces, en ese aspecto, la imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo, para mí, es la imagen, cuerpo místico de Cristo, es la imagen más hermosa. Y que más fácilmente les puede ayudar en cualquier momento a esto que hemos dicho esta mañana, poderlo comunicar y poderlo decir, porque es tan fácil de entender que uno dice, pues razón lleva la Iglesia cuando dice, por favor, no dejemos la comunión. Nos está diciendo, no vayamos cada miembro por nuestra cuenta, porque por nuestra cuenta no llegamos a ninguna parte. Pues ese es el tema, ¿sí? Que es, yo creo, muy hermoso y puede ayudar mucho, les puede ayudar mucho tanto como comunidad como creyentes individuales, que no lo somos nunca por nuestra cuenta, sino que somos unidos a un solo cuerpo. ¿Qué miembro soy? Ay, a mí me gusta mucho escuchar a la gente. Pues soy el oído de este cuerpo que es iglesia. Pertenezco al oído. A mí me gusta mucho ver cómo está el mundo para ver cómo se puede arreglar. Pues entonces pertenezco a los ojos. A mí me gusta mucho comunicar aquello que he vivido. Entonces soy lengua. A mí me gusta mucho escuchar
lo que Dios me dice, entonces soy orante. Entonces, cuando hay algo que prevalece, por ejemplo, una monja de clausura, le prevalece el oído, y se hace monja de clausura, le prevalece la escucha de Dios. Hay a otros que les prevalece la escucha de los pobres. Entonces se hacen de Cáritas, o se hacen de... Pero ven, entonces, qué hermoso es que entre todos, y no lo hacemos entonces cada quien por nuestra cuenta, sino como parte de un cuerpo del cual formamos parte desde nuestro bautismo. Y de ahí no se escapa nadie, ni el Papa. Pues acuérdense mucho del ejemplo del cuerpo para la unidad. Y piénsenlo, es la armonía de lo diverso. La armonía de lo diverso. No tenemos que ser todos igualitos, pero tenemos que estar en armonía. La armonía de lo diverso. ¿Sí? Pues ahí terminamos. Gracias.